Rosa, pues la verdad es que es alguien, un periodista muy acreditado y muy reputado, y que ha estado muchísimas horas hablando con el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, y ha escrito este libro. ¿Cómo estás, José Francisco? Muy bien, Javier. ¿Sí? ¿Por qué una biografía del señor cardenal? Yo creo que era justicia, ¿no? Fíjate que a quién no le gustaría tener a don Antonio invitado en su casa un día en el comedor, en una comida o en una cena, ¿no? Y yo me he planteado, ¿cuáles son los temas que saldrían en esa comida? ¿Qué es lo que le preguntaríamos a don Antonio? Por ejemplo, damos por supuesto que conocemos cuál es su pensamiento, claro, porque está todos los días en los medios de comunicación. Pero de verdad, en una comida en casa lo que nos interesaría saber es, ¿y usted en qué pueblo nació? ¿En qué época? ¿Quiénes fueron sus hermanos? ¿Cómo eran sus padres? ¿Cuándo fue al seminario? ¿Quiénes fueron sus formadores? ¿Estudiaba o no estudiaba en el seminario? ¿Qué notas sacaba en disciplina en el seminario? ¿Jugaba al fútbol? ¿No jugaba al fútbol? ¿Fue a estudiar a Salamanca? ¿Qué notas sacaba en Salamanca? ¿Por qué se marchó a Múnich? ¿Cuál era su relación con los obispos? Es decir, la vida del cardenal Rouco, lo que ha hecho posible que el cardenal Rouco sea un referente no solo para la Iglesia, sino para la sociedad. Yo te digo una cosa, está muy bien el libro, José Francisco, porque no es un libro formal en el sentido de entrevista-respuesta, pregunta-respuesta, no, sino que lo vas conjugando muy bien. Yo me lo estoy leyendo y la verdad es que es apasionante. ¿Cómo es de cerca, entonces, el señor cardenal? De cerca gana muchísimo. De cerca es una persona íntima, es una persona que tiene una capacidad especial para acercarse a tu mundo, para conocerte interiormente, para conocer tus intenciones. Es una persona que mira al corazón, que es capaz de traspasar las apariencias, que se preocupa por ti. Es absolutamente familiar. Mira, el cardenal Rouco es el párroco que todos queremos tener en nuestra vida. Es el sacerdote que todos queremos para nuestra familia, el sacerdote para que bautice a nuestros hijos, para que celebre el matrimonio, para que nos acompañe en los momentos del dolor. El cardenal Rouco tiene una gran capacidad para la empatía. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver al cardenal Rouco de la televisión, de las ruedas de prensa, de los medios de comunicación, de las homilías, en la catedral, en los actos litúrgicos. Bueno, yo he querido presentar la otra imagen del cardenal Rouco, por cierto, que es la misma que aparece en los medios de comunicación en la realidad, no la deformada de algunos que pretenden interpretar al cardenal Rouco sin conocer de verdad al cardenal Rouco. El problema de mucha gente es que habla del cardenal Rouco como de las realidades de la Iglesia, no con un juicio y un discernimiento, sino con un prejuicio. Yo he querido deshacer esos prejuicios. ¿Cuáles han sido quizá los hitos más importantes de la memoria del cardenal desde que es pastor, desde que es obispo? Desde que es obispo, mira, el amor primero siempre es lo más importante. Y su amor primero como obispo es Santiago de Compostela. Es más, es La Coruña, para ser más exactos, porque él llegó a un momento como obispo auxiliar de Ángel Suquía, de Monseñor Ángel Suquía, del cardenal Ángel Suquía, posteriormente en Santiago de Compostela. Don Ángel le mandó a La Coruña. La Coruña es una ciudad importante, relevante en Galicia, y llegó un momento que le dijo a don Ángel, oiga, don Ángel, que tiene que ir usted más por La Coruña, porque dicen que yo soy el obispo de La Coruña. No, el obispo es usted, que es el titular. Pues bien, Santiago de Compostela. Después de ser obispo auxiliar de Santiago de Compostela, fue arzobispo de Santiago de Compostela. Y en Santiago de Compostela hay un acontecimiento que es relevante, que es la Jornada Mundial de la Juventud del año 89. Por cierto, la segunda jornada fuera de Roma, la primera fue Buenos Aires. Ahí hay una relación, dado que el entonces cardenal Pironio era el responsable del Pontificio Consejo para los Laicos, con el arzobispo Bergoglio ya en Buenos Aires. La Jornada Mundial del 89 se configura, es capaz de hacer posible que todas las jornadas mundiales que vinieron después, hasta incluso la de Madrid de 2011, tuvieran el mismo esquema de la de Santiago de Compostela 89. Otro punto fundamental es el Camino de Santiago, la vocación europeísta del cardenal Rouco, que nace de sus estudios en Múnich. Y después ya Madrid, de Madrid al cielo. ¿Qué quieres que te diga? Es que además vivir dos jornadas mundiales de la juventud, ha sido el único obispo que ha tenido el privilegio de organizar dos jornadas mundiales. Y además, dicho por Benedicto XVI, la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid fue una absoluta maravilla. ¿Cuál es el papel que le da la Iglesia, el cardenal Rouco Varela, en el mundo? El papel que juega la Iglesia en la arena, digamos, del mundo civil de lo cotidiano. Fíjate que el título del libro es incompleto. Lo que pasa es que las editoriales dicen que títulos muy largos hacen que los libros no se vendan. El título del libro sería Rouco Varela, el cardenal de la libertad de la Iglesia en la sociedad. Ha habido dos leitmotiv en la vida del cardenal Rouco Varela. La libertad de la Iglesia, ¿para qué? Para que cada uno tenga la posibilidad, cada uno de nosotros, de encontrarnos con Jesucristo. El cardenal Rouco Varela es fundamentalmente un sacerdote, es decir, y antes de obispo es un sacerdote. ¿Qué es lo que quiere para cada uno de nosotros el cardenal? Que nos encontramos con Jesucristo y, por tanto, que seamos felices. Lo que busca el corazón del hombre es la felicidad. Perdona, pero ahí siempre me ha dicho el cardenal, me dice, hay que ser más apostólico.
apostólicos, más apostólicos. Es una palabra además muy suya. O sea, Él dice que había una categoría que estaba en la teología clásica que les enseñaban en el seminario, ¿no? A ellos en el seminario les decían, incluso en Salamanca, cuando fue a estudiar del seminario de Mondoñedo, los más listos iban a estudiar a Salamanca, en aquella época, a comillas, él le tocó el Salamanca, le decían, ustedes no están aquí para ser obispos o para ser canónigos, ustedes están aquí para ser párrocos y para preocuparse y rezar por la salvación de las almas de sus fieles, es decir, por el bien de las personas. Eso es fundamental en el cardenal Rocco. Y después, la libertad de la Iglesia. Hoy tenemos en la sociedad un problema de libertad. Un problema de libertad. Lo que busca el cardenal es el bien interior y el bien exterior de las personas. Que se configure las relaciones humanas auténticamente. Por tanto, la preocupación por la familia, la preocupación por la educación. El cardenal Rocco ha contribuido como pocos obispos en España a partir de la transición al desarrollar un artículo de la Constitución que se refiere al derecho de los padres a la educación de sus hijos, al modelo de educación de sus hijos, a la libertad de elección de centros. Estas son las ideas fundamentales. Y dentro de la Iglesia, el cardenal Rocco, y lo lleva en su lema episcopal, está muy preocupado por la comunión de la Iglesia. Date cuenta que el cardenal Rocco era un progresista en los años 70 como teólogo y como canonista. Es decir, él en la Escuela de Teología, en la Escuela de Derecho Canónico, de la Fundación Teológica del Derecho Canónico de Múnich, rompió con esa imagen de la Iglesia como sociedad perfecta e hizo posible que el Vaticano II se desarrollara también en el derecho canónico a partir de la comprensión de la naturaleza de la Iglesia como comunión. Si queréis profundizar en más cosas del señor cardenal, el cardenal arzobispo de Madrid, tenéis este libro escrito por José Francisco Serrano Alalimón con el señor cardenal, porque han estado los dos hablando y se ve que además el tono es muy franco, muy directo. ¿Qué va a ser del cardenal Rouco Varela, por cierto? Lo que Dios quiera y lo que el Papa Francisco determine. De momento, solo el Papa Francisco y Dios y el Espíritu Santo. Pero yo estoy seguro que el cardenal va a seguir preocupado por los fieles de su diócesis de Madrid, de su iglesia, de la que ha sido su esposa, su iglesia, y también se va a dedicar a rezar mucho por todos nosotros y a decir hoy alguna palabra de verdad, que necesita nuestra sociedad también oír palabras de verdad, de belleza y de bondad. José Francisco Serrano, pues gracias por el libro, por este regalazo y nos veremos en otra ocasión. Gracias. Un abrazo muy fuerte.